Después del desayuno hacemos una foto de grupo con el hospitalero, Javier, que es muy guay. Disfruté mucho de mi estancia en Peñueles, pero es una pena que hayamos sido solo 4 peregrinos. Aparte de Minso, el peregrino coreano con quien marcho hoy, llegó también una pareja que ya vi en San Vicente. Ella es canadiense y él estadounidense. Por hacer un buen camino, peregrino. Además ha estado un peregrino que pretende hacer el camino de vuelta, una persona rara. No se ha juntado con nosotros, su mochila era muy pequeña y las zapatillas estaban limpias como si nunca quisiera un camino de verdad. Este chico hace además etapas larguísimas, de un albergue donativo al próximo. Será un pseudo peregrino del dedo, un turista que intenta viajar sin gastar nada. Menos mal que somos solo 2 personas. Es una etapa corta a Llanes, ni siquiera 15 kilómetros. Después de las etapas largas necesito algo de calma. Y Minso quiere cuidar su tobillo. Ha comenzado el camino en Saint-Jean-Pied-de-Port, pero para su gusto estaban demasiados peregrinos en el camino francés y por esto fue al camino del norte. Una buena decisión. El paisaje aquí es mucho más bonito. No hace buen tiempo en Llanes, por esto no grabo mucho. El ordenador en el albergue de la estación está conectado con el internet y recibo un email de Kevin. Me dice que debo comprarme ropa interior térmica para el Camino del Salvador. Será una expedición de alpinistas en estas condiciones climáticas actuales. ¡Qué bueno! En la tienda deportiva no la venden, pero me compro pantalones de lluvia, un elemento del equipo de Hanna que me impresionó muchísimo. Y con el pronóstico de mucha lluvia en los próximos días, los necesitaré porque el agua entra en las botas cuando los calcetines se mojan por un pantalón empapado.
Minso no se siente mejor y va a tomar el tren a la próxima ciudad. En fin, da igual porque Alfonso quiere buscarme hoy y tengo que apurarme. Solo le quedan muy pocos días antes de su próximo camino. Alfonso volará a Roma para ir de Roma a Santiago, a pie, por supuesto. Alfonso es un peregrino alucinante. Normalmente uno tiene una vista panorámica excelente a los picos de Europa desde aquí, pero hoy no hay nada. Parece que no hay montaña ni nada, solo niebla, nubes. El antiguo monasterio de San Antolín. Normalmente me quedo aquí por un momentito para hacer una pausa, pero hoy me he quedado con Alfonso en Nueva y tengo que correr ya, porque no sé, siempre necesito demasiado tiempo en el último tiempo para llegar a un lugar. En algún lugar, en una bifurcación, no había flechas amarillas y de repente me encuentro en la carretera. En Peñueles conocí a Pilar, que ha estado de hospitalera en el Camino francés. Mantuvo allí un albergue de peregrinos con su exnovio, pero se separaron. Por el momento solo tiene una litera con 2 plazas para peregrinos en Nueva. En este pueblo me he quedado con Alfonso. Desde aquí me lleva al corazón de Asturias, al núcleo de toda España, como dice él. Como de costumbre ha llegado más temprano que yo. ¡Qué estrés! En su coche vamos a Cangas de Onís, donde quiere mostrarme los monumentos de su pueblo natal, por ejemplo el puente romano con una réplica de la Cruz de la Victoria, que es un símbolo famoso de Asturias. Un español auténtico, de Cangas de Onís. El único. Y la perspectiva pornográfica de la estatua de Don Pelayo delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Luego Alfonso me lleva a Covadonga. Está sorprendido de haber encontrado un aparcamiento al primer intento. Es la crisis económica, dice. Ningún español tiene dinero para ir de vacaciones, ni siquiera por un fin de semana. Desafortunadamente no podemos seguir la carretera hasta los lagos de Covadonga debido al mal tiempo y la nieve en las montañas. Nunca he estado aquí, aunque, claro, ya leí mucho sobre este sitio donde por primera vez los cristianos ganaron una batalla contra los moros. Aquí empezó la reconquista, de aquí surge toda la nación. Covadonga significa cueva de la fuente. La leyenda dice que aquí la Virgen apareció al rey asturiano Don Pelayo y lo llevó a la victoria contra los musulmanes. El sitio se asemeja a Lourdes en Francia, aunque la tradición religiosa de Covadonga sea más vieja y su basílica tenga 2 torres.
con flechas amarillas solamente para los peregrinos en bici. Y por eso me encuentro ahora en la carretera al lado de la autopista, yendo a Belmonte. No sé por qué, pero no he visto ninguna otra flecha que indicaba otra dirección. Sigue haciendo mal tiempo. No tengo muchas ganas de caminar. Llegó un SMS de Hannah. Ayer ya estaba 4 etapas detrás de mí. Tal vez me alcance en Oviedo si hago etapas más cortas y me quedaré allí unos días. Además, me queda aún mucho tiempo hasta el encuentro con Joaquín y Kevin. La oficina de turismo de Riva de Sella es otro ejemplo para un servicio malo donde dan desinformaciones a los turistas. Pregunto por una pizzería para comer. Me mandan por el puente al otro lado de la ciudad, el balneario con la playa. De hecho, había una pizzería ahí, pero está cerrada desde hace meses ya. Al final vuelvo al casco antiguo y me busco un restaurante. 2 veces ya dormí en Riva de Sella, pero solo he caminado menos de 13 kilómetros desde Nueva y no quiero quedarme aquí. Tampoco quiero seguir caminando hasta la isla. Me quedo en San Esteban de Leces. Es una tarde larga y aburrida hasta que llegan 2 peregrinos que han hecho una etapa de pendueles a San Esteban. ¡Meh! ¡Meh! Gopala Govindarama. Menos mal, la cámara funciona todavía después de haber caído de la litera de arriba. Y aquí estoy cerca de San Esteban, saliendo del albergue. Es el estreno de mis nuevos pantalones de lluvia, como veis. Y el tiempo no es mejor que ayer. Los 2 peregrinos que conocí en San Esteban formaban un dúo raro, con 2 voces que no podrían ser más distintas. Un alemán que no habla castellano y un español que solo habla castellano. No he entendido bien cómo se comunican entre ellos. El alemán habla inglés con un acento muy marcado de Stuttgardia, sin embargo le he entendido mejor en inglés que en su dialecto alemán. Es uno de esos caminos arroyos donde me encuentro ahora. El problema con este camino es que no cortan. Las plantas. Y con todas estas espinas te rompes tu ponche de lluvia. Muy malo. I could do it, but in slow motion. Aquí estoy.
otra vez. Hola, chiquitín. ¿Qué pasa, eh? Ir solamente a la isla habría sido una etapa demasiado corta y sigo a Cebrallo. De esta manera voy conociendo los albergues en que todavía no he dormido en mis caminos anteriores.